Hola, somos Xavi y Alicia de Viajeros Metaleros. Cada domingo colgamos vídeos de nuestros viajes de escapadas. En esta ocasión vamos a hacer una ruta por Extremadura y empezamos por el monasterio de Yuste. Después de la espectacular ruta por Japón que os hemos enseñado en la última serie, volvemos a coger la autocaravana para recorrer una de las regiones más ricas y desconocidas de España. Queremos conocer esta comunidad tan infravalorada y descubrir qué secretos esconde. Nuestra ruta empieza en la comarca de la Vera, concretamente en Cuacos de Yuste, donde se encuentra el monasterio donde vivió y murió el emperador Carlos V. El monasterio de Yuste data del año 1402, cuando se construyó un cenobio que luego dio paso al edificio actual. En 1556, Carlos V decidió retirarse a este monasterio y tuvieron que hacerse varias ampliaciones para poder albergar al emperador y a su séquito de 70 personas. La casa palacio constaba de 2 plantas con 4 estancias cada una, alrededor de un patio interior. Las habitaciones del emperador estaban ubicadas justo al lado del coro de la iglesia, así podía asistir a todos los oficios religiosos desde su propio dormitorio, y es que allí estaba postrado en su litera debido a una gran afección de gota. En 1558 Carlos V murió y en la Guerra de la Independencia Española el convento fue incendiado, los monjes expulsados y el monasterio se puso en subasta. En 1949 se inició su reconstrucción y en 2004 fue declarado Patrimonio Nacional. Dentro de lo que eran las dependencias del emperador se conservan gran cantidad de muebles, objetos y obras de arte de la época. Dentro no permiten fotografiar ni grabar, pero os dejamos algunas fotos sacadas de la propia web del monasterio. La entrada al monasterio de Yuste vale 7 euros por persona y merece mucho la pena, ¿a que sí? Sí, porque visitas 2 claustros, parte de lo que era el palacio, con estancias de Carlos V, la cripta, y hay unos jardines y está muy bien. Sí, hay un montón de objetos, hay un montón de salas con cuadros y con objetos de la época, lo que pasa que dentro no dejan grabar ni hacer fotos. Exteriores puedes filmar y tomar fotos, pero en interiores nada de nada. Pero bueno, vale la pena. Muy cerquita del monasterio de Yuste también hay un cementerio alemán que no sabemos de qué va.
En este camposanto militar todas las sepulturas son iguales, una cruz en granito oscuro. Como inscripción en cada una de las cruces figura el nombre del soldado, su categoría militar y su fecha de nacimiento y de muerte. En este cementerio militar alemán están las tumbas de soldados alemanes que cayeron en territorio español por accidentes en la guerra, accidentes aéreos, por avionetas que se estrellaron o accidentes de submarinos que se hundieron, y son soldados que fueron enterrando en los sitios donde murieron. Y a principios de los 80 el Volksbund decidió unirlos y hacer un cementerio donde estuvieran todos aquí juntos como homenaje. Y en el 83 es cuando se inauguró este cementerio. Se ve que a toda la gente nacida aquí en Cuacos se le llaman los perdonaos, porque en el siglo XVI hubo un niño que se llamaba Jeramín, que en unas correrías por el pueblo con otros niños, se ve que hubo una trifulca entre los niños y lo descalabraron. Carlos V, que vivía en el monasterio de Yuste, hizo llamar a los niños al monasterio y a sus padres para pedir explicaciones, pero como se trataba de cosas de niños, pues los perdonó. Y de ahí les viene a todos los que nacen en esta villa el sobrenombre de los perdonaos. Cuacos de Yuste es la capital de la Vera, pero casi no llegan ni a los 1000 habitantes. Fue declarada paraje pintoresco en 1959. Uno de los principales atractivos es la Plaza Mayor porticada, con la Fuente de los Cuatro Caños en el centro. Las casas de Cuacos de Yuste están hechas con mampostería, adobe y entramado de madera, y cuentan con voladizos y fachadas porticadas sostenidas por columnas de madera sobre una base de granito. ¿Todavía no nos sigues? Pues suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Esta iglesia parroquial es uno de los templos más complejos e interesantes de la comarca, porque conserva restos pertenecientes a estilos muy diferentes que le conceden una cierta originalidad dentro de las construcciones religiosas de la Vera. Pues muy bonito, ¿eh? El pueblo de Cuacos de Yuste. Me recuerda un poco a Calatañazor, ¿a ti no? Sí, hay cosas que sí que se parecen a Calatañazor. Estas casas así Sí, con las traviesas de madera y todo Los eso. balcones así un poco derruidos. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de Calatañazor, os dejamos por aquí arriba el link para que no os lo perdáis. Uno de los rincones más curiosos de Cuacos de Yuste es la plaza de la Fuente de los Chorros, una plaza minúscula con una fuente en el centro rodeada de fachadas cubiertas de plantas. La plaza de Don Juan de Austria es una plazoleta con forma de anfiteatro donde está la casa de Jeromín, que hoy en día es la sede de la Mancomunidad de la Vera. En esta plaza con forma de anfiteatro tienen un escenario donde se representan obras de teatro y algún que otro concierto.
hasta aquí la visita a Coacos de Yuste y al monasterio y al cementerio. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle me gusta y suscribiros. Y tenéis más vídeos cada domingo, aquí en Viajeros Metaleros.